efectuar la grabación y compartirles la respectiva pantalla. Esta mañana pasamos la misma clase con sus compañeros del 1-4, pero lastimosamente el internet se cortó. Esperemos de que no tengamos interrupciones eh, y podamos concluir exitosamente este tema y su respectiva grabación a efecto de que puedan repasarlo en cualquier momento a través del canal de YouTube. ¿Han podido estar accediendo al canal de YouTube, distinguidos alumnos? Sí, doctor. Perfecto, les agradezco mucho. A ver si todos le hacen el seguimiento respectivo. Es una forma muy sencilla y fácil de poder repasar la asignatura y no tropezar con ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar de sistemas normativos y es en el enfoque de que estamos iniciando la aproximación al derecho a través de las normas, pero siempre recordando de que no es lo único que tiene el derecho, las normas jurídicas son lo más visible, pero que también vamos a encontrar en él una serie de valores, principios, ¿sí? Una serie de facultades, derechos subjetivos, etcétera, que nos van a dar pauta de la riqueza de este fenómeno cultural. Para poder entonces iniciar este abordaje normativo es inevitable referirnos a aspectos generales de las normas. Vamos a volver luego sobre ellos. Este tema lo vamos a dividir en dos porque la segunda parte es bastante compleja. Requiere hablar de parejas de criterios antinómicos, es decir, opuestos, que hay que explicar de manera detenida porque nos van a dar las pautas de diferenciación de las normas, pero luego ya el tema se salda con un aspecto mucho más liviano que son los sistemas normativos. Yo estoy colgando la tarea a partir de hoy día, les va a correr fecha desde el día de mañana para la tarea del control de lectura y los mapas conceptuales o resumen de cartas a un estudiante de derecho, van a tener una semana, y para sistemas normativos también, ¿ya? Entonces, por favor, como estas tareas son de hace bastante tiempo, yo estaría muy feliz de que ya quienes las han realizado empiecen a colgar sus archivos, si se puede mañana mismo, para que los pueda revisar con el detenimiento adecuado. La palabra norma, nos dice Agustín Esquela, tiene un origen etimológico en el latín, norma, que significa escuadra, regla o modelo. O del griego nomón. El nomón era básicamente un ángulo recto formado por dos piezas de madera unidas que servía para lograr la construcción en ángulo recto vertical de paredes, de muros, de columnas, que por esa naturaleza y dadas las técnicas constructivas de la época, resultaban útiles, resultaban adecuadas para lograr edificar una construcción que también pueda cobijar, pueda resguardar a los seres humanos o pueda servir para alguna finalidad socialmente útil. De ahí, tomando esta idea del nomón, por extensión, norma se traduce como un arquetipo o modelo de conducta que debe tenerse en cuenta al actuar en la interacción social para que esa interacción social sea conducente, edifique esa interacción social, nos permite eventualmente llegar a aspectos vinculados a que nosotros nos podamos relacionar en el marco del respeto de nuestros derechos y en el marco de lo que va a ser eventualmente una convivencia social armónica. De ahí que tenemos que etimológicamente la palabra norma deriva o tiene dos significados. Uno literal, como instrumento de medición, y uno por extensión o metafórico, que sería arquetipo o patrón de conducta. Nosotros nos estamos refiriendo a la norma en este sentido. Quisiera, por favor, consultar. A ver, está ahí mi querido amigo Daniel Gutiérrez. Sí, doctor. ¿Cómo está? Tengo en pantalla tres significados de la palabra norma. Le voy a dar lectura, usted los debe estar visibilizando a través de su dispositivo. Dice, de acuerdo al diccionario de la lengua española, norma eventualmente significa escuadra que usan los artífices para arreglar, ajustar los maderos o piedras u otros elementos para las construcciones. Regla también, puede también ser entendida como una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades, y finalmente como precepto jurídico. De esos tres significados, ¿cuál le parece a usted el más adecuado? El segundo, porque abarca un concepto más general y más completo. Exactamente.
Como ya hemos estado viendo, nosotros tenemos que entender de que no toda norma va a ser un precepto jurídico, ¿sí? Los preceptos jurídicos, las normas jurídicas son un tipo de norma, pero vamos a encontrar otras que van a regular también la gran parte o en gran medida la conducta libre de los seres humanos. El primer significado tampoco es correcto porque eventualmente, ¿no es cierto?, no estamos hablando de un instrumento de medición. Muchas gracias, Daniel. Buena participación. Desde esta forma, nosotros tenemos que entender de que nosotros vivimos en un mundo de normas. Estamos inmersos en ella como el agua, ¿sí? Como si estuviéramos en el agua, él está alrededor. Son como el aire, ¿me entienden? Básicamente están ahí, no notamos que se encuentran entre nosotros, pero eso no quiere decir que no existan. Las normas de conducta están ahí, eventualmente regulan gran parte de la conducta nuestra desde el momento en el que iniciamos nuestras actividades hasta que las finalizamos e inclusive cuando estamos descansando, ¿sí? Todas estas normas van a configurar una variedad y multiplicidad de normas, un mundo normativo en el cual nosotros vamos a encontrar por lo menos 3 grandes sistemas normativos, ¿sí? Vamos a encontrar que esos 3 sistemas normativos van a eventualmente versar todos ellos sobre la conducta libre del ser humano. Es decir, la conducta libre del ser humano va a tener trascendencia, en esos sistemas normativos, va a estar regulada por esos sistemas normativos, ¿sí? NTS, normas del trato social; NM, normas morales; NJ, normas jurídicas. ¿Qué es lo que sucede? Eventualmente, alrededor de nuestra conducta libre como seres humanos, se van desplegando esos sistemas normativos de menor a mayor importancia, ¿sí? Tenemos el de menor importancia, trato social; mayor importancia, moral; y las más importantes, las jurídicas. Pero inversamente proporcional a su importancia, tenemos que el trato social es el más amplio, las normas morales son menos amplias y las jurídicas son las más restringidas, como vamos a ver en la segunda parte de este tema. Así vamos a tener que una misma conducta de un ser humano puede tener relevancia, puede tener efectos, ¿sí? Puede tener efectos en 2 o más sistemas normativos al mismo tiempo. Por ejemplo, el no matar puede ser visto desde la moral de los sistemas filosóficos o religiosos como eventualmente, ¿qué? Un mandamiento bíblico, pero también desde la perspectiva de los tipos penales relativos a sancionar conductas de personas que incurren en privar la vida a otra persona, eventualmente también tiene trascendencia en las normas jurídicas. Los sistemas normativos se van a ir diferenciando básicamente por los tipos de normas que las constituyen, pero también van a tener similitudes. Así, todos los sistemas normativos van a tener normas de mandato, normas de prohibición y normas de permisión. Por ejemplo, normas de mandato, las que nos dicen que algo debe ser hecho, podríamos encontrar desde la perspectiva jurídica: debes pagar impuestos; desde la moral, honrar a tu padre y a tu madre. Como normas de prohibición, algo no debe ser hecho, podríamos encontrar no debes matar, que podría ser visto como un mandamiento bíblico o como con trascendencia jurídica, o no robarás, ¿sí? Como normas de permisión, podemos encontrar que algo puede ser hecho y, por decir algo, desde la perspectiva jurídica, si quieres, puedes asociarte libremente para fines lícitos. Pero aquí nosotros tenemos que empezar a repasar con algunos ejemplos. Las normas se nos presentan entonces en diferentes sistemas normativos, se nos presentan con diferentes formas y sentidos. Me explico, pueden ser del trato social, pueden ser de la moral o pueden ser jurídicas. Y a su vez, siendo del trato social, de la moral o jurídicas, pueden ser mandatos, prohibiciones o permisiones. Sin embargo, todas son normas. ¿Qué quiero decirles? Un mandato del trato social es tan norma como una prohibición de la moral o como una permisión jurídica. ¿Me entienden? Pese a sus diferencias, todas son normas. Por ejemplo, debemos observar buenos modales en la mesa, es una norma del trato social. Honrar a tu padre y a tu madre es una norma moral. Debemos pagar impuestos, es una norma jurídica, ¿sí? Aquí estamos hablando de mandatos, por ejemplo. Otros ejemplos: debes saludar a tus vecinos. Esa es una norma ¿de qué? De mandato. Corresponde al trato social.
No debes matar. Tomémosla como una norma de prohibición de la moral, vinculada a un mandamiento bíblico. Puedes transferir tu vehículo cumpliendo ciertas condiciones. Eventualmente se trata de una permisión que responde al ámbito eminentemente jurídico. La pregunta aquí, distinguidos alumnos, es la siguiente. ¿Qué es lo que hace que perteneciendo a diferentes sistemas normativos, teniendo diferentes funciones, diferentes sentidos, todas ellas sean normas? La respuesta es que todas ellas tienen un núcleo común que las hace tales, ¿sí? Todas las normas de conducta, sean del trato social, sean de la moral, sean jurídicas, y perteneciendo a uno de estos sistemas, se trate de mandatos, prohibiciones o permisiones, tienen un núcleo común, un elemento común que hace que todas ellas sean normas. ¿Cuál es? Que todas ellas se tratan de pretensiones de dirigir, de regular, de modular la conducta libre de los seres humanos, en un sentido socialmente deseable, ¿sí? En función de valores, en función de principios y en función de fines. Nosotros tenemos que entender entonces que bajo este paradigma las normas se vinculan mucho con el lenguaje, ¿sí? Porque se expresan a través de él, ya sea que sean normas de tradición oral, como las consuetudinarias, o ya sea que sean normas escritas, como las del derecho positivo, las que están en la Constitución, en el Código Civil. ¿Sí? Todas ellas se vinculan con el lenguaje. ¿Y por qué? Porque el lenguaje se emplea para transmitir información acerca del mundo que nos rodea. Pero el lenguaje va a tener diferentes funciones o diferentes usos. Carlos Nino nos dice que pueden tener los siguientes usos. Un primer uso que es el uso informativo. Básicamente se utiliza el lenguaje para describir ciertos estados de las cosas. De las oraciones que tienen esta función, se dice que expresan una proposición. Solo de ellas se tiene sentido de predicar la verdad o la falsedad. El segundo uso es el uso expresivo. Básicamente consiste en emplear el lenguaje para expresar emociones o provocarlas en el interlocutor. Este es el uso que, por ejemplo, encontramos en los poetas, ¿sí? Un tercer uso es el uso interrogativo. Aquí la oración o el lenguaje se emplea para requerir información con quien estamos hablando, con nuestro interlocutor. Otro uso es el uso operativo. Este se caracteriza por el hecho de que al pronunciar ciertas palabras en determinadas condiciones implica realizar la acción a la que las palabras se refieren. Así, por ejemplo, juro decir la verdad. Al mismo tiempo que se expresa, se realiza la acción. Prometo pagar, etc. ¿Sí? Pero ¿cuál es la función que nos interesa a nosotros? La última que Carlos Nino señala para el lenguaje, que es el uso o función prescriptiva o directiva. Este se da cuando mediante el lenguaje, el que habla se propone dirigir el comportamiento de otro, o sea, inducirlo a que adopte un determinado curso de acción, ¿sí? Por lo tanto, este es el lenguaje normativo. Esto, sumado al núcleo común, nos permite entender que cada que estemos ante una pretensión de prescribir, de dirigir, de regular y modular nuestra conducta libre como seres humanos, estamos ante algún tipo de norma. Ya el poder determinar a qué sistema normativo pertenece y cuál es su grado de obligatoriedad, van a ver que resulta un elemento bastante interesante y obviamente bastante importante, sobre todo en el caso de las normas jurídicas, ¿sí? Pero hasta aquí, a través del lenguaje y a través del núcleo común, entendemos entonces que estamos hablando básicamente, ¿no es cierto?, de que las normas de conducta se van a estructurar por el uso del lenguaje prescriptivo o directivo y que siempre se van a traducir en pretensiones de dirigir, regular y modular nuestra conducta libre como seres humanos, ya sea hacer algo, mandatos, a que no hagamos algo, prohibiciones, o a que podamos hacer algo bajo ciertas condiciones cuando se trata de las permisiones. ¿Cuál es el concepto de norma de conducta entonces? Norma de conducta es cualquier pretensión de dirigir, regular y o modular la conducta libre de un ser humano en función de valores o fines, y que es emitida por una persona o grupo de personas o institución denominada autoridad normativa, que se orienta o va dirigida también a una persona o institución denominada sujeto obligado o imperado.
Von Wright ya nos habla de una clasificación de las normas en 6 diferentes tipos. ¿Sí? Como vamos a ver, las que nos interesan fundamentalmente van a ser las prescriptivas, sin dejar de lado las morales y las consuetudinarias. Habla entonces de normas definitorias o determinativas, normas técnicas, que él prefiere llamarlas reglas técnicas, normas prescriptivas, ideales, consuetudinarias y morales. Las normas definitorias o determinativas, nos dice von Wright, son aquellas que definen o determinan una actividad o un concepto. Un ejemplo que él cita y que me parece muy ilustrativo son las normas que en un determinado juego o deporte definen, ¿no?, alguna acción o movimiento como correcto o incorrecto. Por decirles algo, un ejemplo de una norma definitoria o determinativa para quien le gusta el fútbol sería aquella norma que nos habla, ¿no es cierto?, de posición adelantada o fuera de juego, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, en el marco de las normas jurídicas vamos a encontrar un catálogo gigantesco de normas definitorias o determinativas, ¿dónde? En el Código Penal, porque son normas que me definen una actividad o concepto como asesinato, parricidio, homicidio, feminicidio, etcétera, ¿sí? Normas técnicas. Las normas técnicas, nos dice von Wright, no se refieren a deberes que los sujetos tienen, sino sobre todo a necesidades que tienen que cumplir o satisfacer cuando se proponen un fin determinado. Por eso dice él, antes de referirse a un deber ser, las reglas técnicas se refieren a un tener que, es decir, a condicionamientos necesarios que tenemos que cumplir para lograr un determinado fin o un objetivo, ¿sí? Él dice que sería más técnico llamarlas reglas técnicas, pero por la clasificación y para su diferenciación se las incluye como normas técnicas. ¿Qué ejemplo podemos encontrar de normas técnicas? Por ejemplo, cuando ustedes compran un celular, un dispositivo, una grabadora, van a encontrar un manual del usuario y van a encontrar una serie de normas o reglas técnicas que deben cumplir, un tener que cumplir para que ese dispositivo funcione y dure lo que deba durar, es decir, no se dañe. Las siguientes normas son las prescriptivas. Estas tienen una serie de características especiales y se vinculan mucho a lo que son las normas jurídicas. Básicamente son aquellas que emite una autoridad normativa que se dirigen a uno o más sujetos normativos respecto a los cuales esa autoridad tiene la pretensión de que se comporten como la norma establece, ¿sí? Vamos a tener entonces que hay un ente emisor, una institución, una persona que emite la norma, que emite la prescripción, y vamos a tener una serie de sujetos o un sujeto al cual esa norma, esa prescripción se dirige y cuya conducta es la que se va a regular a través de ella. La autoridad normativa generalmente procede a promulgar la norma de conducta, es decir, a certificar su existencia y la da a conocer a los respectivos sujetos normativos para que la cumplan, ¿sí? Lo que sucede es que la autoridad normativa pone en conocimiento estas normas de los sujetos obligados. Un ejemplo de autoridad normativa y de sujeto obligado surge inmediatamente en el caso de todos ustedes o de la mayoría que viven con sus padres. Los padres se constituyen autoridad normativa, emiten normas, crean y con ellas pretenden dirigir y regular su conducta como seres humanos, ¿sí? Pero ¿cómo podrían exigirles, hijo, tú tenías que estar aquí todos los días a las 9 de la noche, si es que en ningún momento les han hecho conocer la existencia de esa norma? A eso se refiere la promulgación. Pero vamos a ver que técnicamente, cuando hablemos de técnica legislativa, esto tiene otros ribetes adicionales. La autoridad normativa generalmente preestablece un castigo o sanción que debe hacerse efectivo cada vez que el sujeto obligado, el sujeto normativo, no se comporte como la norma. Por ejemplo, sus padres van a preestablecer que si no llegan a las 9 y no cumplen el horario, seguramente no van a poder salir el fin de semana. Bueno, ahora resulta una ironía por las circunstancias en las que estamos, pero en condiciones normales, eventualmente esta norma hubiese trabajado bastante bien. Y de hecho es una norma a la que hemos estado sujetos muchos de nosotros. ¿Cuál es el siguiente tipo de normas? Las ideales. Las normas ideales son aquellas que no se refieren a un comportamiento específico, ¿sí?, que deba ser observado por alguien. Básicamente establecen determinados modelos generales o arquetipos con los que se quiere representar o presentar un conjunto de características o atributos que caracterizan a un tipo humano determinado.
Ejemplo de ellas son el buen padre de familia, el buen estudiante, ¿sí? El buen alumno, la buena esposa, etcétera, ¿no? Por ello, dice von Wright, antes de establecer modos de actuar, establecen modos de ser. No obstante, tienen una presencia normativa indirecta, porque, por ejemplo, para ser yo buen padre de familia voy a tener que cumplir ciertos estándares, ciertos criterios, ¿no es cierto? Y voy a tener que tener ciertos atributos. Tendré que ser responsable, dedicado, amoroso, etc. Y eso eventualmente va a determinar que indirectamente venga el fenómeno normativo, porque eventualmente me voy a tener que portar amoroso, diligente, etcétera, etcétera, todo aquello que quiero que se plasmen las cualidades que componen ese arquetipo o modelo. Las normas consuetudinarias, estas las vamos a estudiar con bastante detenimiento en un capítulo que se llama Derecho Positivo o Legislado y Derecho Consuetudinario, pero preliminarmente vamos a hablar de ellas, de que derivan de ciertas regularidades conductuales. Es decir, derivan de la repetición constante y uniforme de determinados actos que se trasuntan en exigibles, que se trasuntan en costumbre, en una forma de actuar que ya se espera en determinados grupos de los individuos que lo componen, ¿sí? Por lo tanto, son verdaderos hábitos sociales que se transforman luego en patrones de conducta para los miembros del grupo del que se trate. Normas morales. Las normas morales las vamos a ver junto con el trato social en este capítulo, en la segunda parte, y las vamos a ver en detalle. Desde ya se dice que las normas morales son difíciles de definir porque no componen un ámbito unitario. Al margen de la discusión de si la ética y la moral, al fin de cuentas, pueden ser entendidas como sinónimos o como algo complementario o incluso opuesto, ¿sí? Eventualmente tenemos que la moral no es un ámbito unitario. La moral va a tener por lo menos tres diferentes ámbitos. ¿Cuáles son? Moral personal, la de cada uno; moral social, la que predomina en el grupo del que somos parte; y moral de los sistemas filosóficos o religiosos, es decir, derivada de los sistemas filosóficos, políticos, si quieren el término, o religiosos, de creencias a los que nosotros nos adherimos, nos adscribimos, ¿sí? No obstante, de manera preliminar se definen a las normas morales como aquellas pautas de conducta que derivan de la construcción del bien como valor, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito social o en el ámbito de los sistemas filosóficos o religiosos. Von Wright distingue entre tipos principales y tipos secundarios. Dice, los tipos principales son las definitorias o determinativas, las técnicas y las prescripciones. En cambio, los tipos secundarios son las ideales, las consuetudinarias y las morales. ¿Cuál es la diferencia entre los tipos principales y secundarios? Dice él, los tipos principales y los secundarios se distinguen porque es característico de los secundarios presentar afinidades con uno o más de los tres tipos principales. En cambio, los tipos principales vienen a ser tipos puros, que no tienen afinidad con los otros. Elementos constitutivos de las normas de conducta. Yo sé que aquí en el libro van a encontrar que también hay la promulgación, pero nosotros vamos a omitir eso porque confunde cuando hablemos de técnica legislativa, ¿ya? Entonces vamos a hablar de 7 elementos. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de las normas de conducta? Según von Wright, son 7 los elementos, ¿sí? Primero, el carácter. Segundo, el contenido. Tercero, condiciones de aplicación. Cuarto, autoridad normativa. Quinto, sujeto normativo. Sexto, ocasión de aplicación. Y finalmente, la sanción. ¿Qué es el carácter? El carácter de una norma se halla en relación con lo que ella prescribe, puesto que una norma puede estar dada para que algo deba ser hecho, algo no deba ser hecho o pueda ser hecho. Por lo tanto, el carácter va a estar vinculado con el sentido forma que adquiere la regulación. Cuando algo debe ser hecho, hablamos de una norma de obligación o mandato. Cuando algo no debe ser hecho, hablamos de una norma de prohibición o una norma de abstención. Y cuando algo puede ser hecho, hablamos de una norma de permisión. Segundo elemento constitutivo, contenido. El contenido va a ser aquello que la norma declare obligatorio, prohibido o permitido.
Y como es obvio, siempre se va a referir a algún tipo de acción que va a ser declarada obligatoria, prohibida o permitida. ¿Sí? Por lo tanto, es siempre una acción o es una determinada conducta. Por ejemplo, se puede graficar esto con estos ejemplos, ¿no? Todo pasajero que suba debe pagar su pasaje. ¿Cuál sería el contenido de la norma? Pagar el pasaje. Los pasajeros no fumarán en el bus. ¿Cuál sería el contenido? No fumar en el bus. Los pasajeros podrán bajar del bus cuando lo deseen. ¿Cuál sería el contenido? La posibilidad de bajar del bus cuando lo deseen. Condiciones de aplicación. Las condiciones de aplicación son las circunstancias que deben darse para que, según los casos, la acción normada sea considerada obligatoria, prohibida o permitida. Desde el punto de vista de las condiciones de su aplicación, las normas pueden ser de dos tipos: categóricas o hipotéticas. Las categóricas son aquellas cuya condición de aplicación deriva del propio contenido de la norma. ¿Sí? Por ejemplo, cierre la ventana. No me dice por qué, cuándo o bajo qué condición debo cerrar la ventana. Van a ver que estas normas, cuando hablemos de la teoría de la norma jurídica, son normas que son bastante extrañas en un Estado democrático y social de derecho a nivel de normas jurídicas, ¿sí? E incluso a nivel de normas del trato social o de normas morales, ¿sí? Porque eventualmente resultan un tanto arbitrarias. Si ustedes se acuerdan, hace unos años en Argentina hubo un caso bastante interesante. Respeto todas las profesiones religiosas y cito esta solamente por el ejemplo. Había una profesión religiosa, bueno, una confesión religiosa, mejor dicho, que señalaba que las transfusiones no deberían efectuarse. ¿Sí? Y eso lo señalaba de manera categórica, independientemente de que la vida de una persona estuviera en peligro. Sucedió que un niño requería una transfusión porque si no iba a fallecer. Eventualmente los padres que profesaban esa inclinación religiosa, eventualmente se negaron. ¿Sí? Y sucedió que a través de la justicia se determinó la posibilidad, eventualmente, de que ese niño debía ser transfundido, porque esta norma categórica no podía ser aplicada así. Requería, ¿no es cierto?, necesariamente ser hipotética. ¿Y cuáles son las normas hipotéticas? Son aquellas en las que la condición de aplicación no deriva del propio contenido de la norma, sino que se requiere una condición adicional que debe agregarse a su formulación. Y de aquí tenemos una suerte de condición o hipótesis, que si se da, da lugar recién a la aplicación de la norma. Por ejemplo, si llueve, cierre la ventana. En el caso del ejemplo que les señalaba, ¿no es cierto? Si la salud lo requiere, eventualmente la norma religiosa va a tener que ceder ante el derecho a la vida, ¿no? Obviamente son aspectos eminentemente discutibles, ¿sí? Que no han cerrado un debate, pero sí ha habido una forma de resolución que nos ilustra mucho la diferencia y cómo en un Estado democrático de derecho procuramos llegar a normas hipotéticas, incluso en el caso de normas del trato social y de las propias normas morales, y más aún, casi siempre en las normas jurídicas. En las normas jurídicas, cuando lleguemos a ese punto, yo los voy a retar a que encuentren una norma categórica en la Constitución. Hay una que es de tipo declarativo, básicamente, ¿sí? Pero eventualmente son escasísimas, escasísimas, porque dan mucho margen a la arbitrariedad. Elementos constitutivos de las normas. Continuamos, autoridad normativa y sujeto normativo. La autoridad normativa, como les había señalado, es el agente que dicta, emite la prescripción, o sea, es el emisor. Es quien obliga, prohíbe o permite un determinado comportamiento. Ejemplo, sus padres. Ejemplo, el Estado, que dice debes pagar impuestos, no puedes matar, no puedes robar un banco, etcétera, ¿sí? Las normas que tenemos ahora para la pandemia son un claro ejemplo de que hay una autoridad normativa, ¿sí? De que alguien está emitiendo decretos, alguien está emitiendo leyes, etcétera. La tan mentada ley para las elecciones del 6 de septiembre. Yo realmente me pongo a temblar cuando veo eso porque, pucha, es increíble cómo no podemos evitar de que esta situación se dé. Desde mi punto de vista, respeto a quien opine lo contrario, cuando tenemos nomás otro tipo de situación que precautelar, la pandemia. No pasamos ni clases, ¿sí? No estamos yendo a trabajar corrientemente, lo hacemos por medios virtuales para no contagiarnos.
pero vamos a ir a hacer fila 8 horas y quienes sean los pobres seleccionados para ser jurados electorales o no van y se someten a las sanciones o eventualmente van y por ahí se contagian. O sea, realmente va a ser algo complicado. ¿Quién es el sujeto normativo? El sujeto normativo puede ser llamado sujeto obligado o imperado. Nosotros siempre le vamos a llamar sujeto obligado desde este momento porque sujeto obligado por oposición a autoridad normativa se entiende mucho mejor, ¿ya? Es el sujeto a quien la norma manda, prohíbe o permite un determinado comportamiento. Por lo tanto, es el destinatario de la norma, ¿sí? Es a quien va dirigida la norma y cuya conducta se va a regular. En el ejemplo doméstico, padres e hijos, resulta muy fácil identificar. Padres, autoridad normativa, hijos, sujeto obligado, quien tiene que cumplir las normas, ¿sí? Para aclarar este pequeño esquemita nos va a permitir. ¿Quién es la autoridad normativa? Es el emisor, el que, por lo tanto, va a tener ¿qué función? Cumplir, o mejor dicho, crear normas de conducta. Pero ¿de qué sirve tener un ente emisor si yo creo normas de conducta y no las dirijo a nadie? Aparece entonces el segundo sujeto. ¿Quién es? Sujeto obligado. El sujeto obligado es, ¿no es cierto?, el destinatario de las normas de conducta. Es, por lo tanto, aquel que va a tener ¿qué función? Cumplir las normas de conducta. Por eso les decía, autoridad normativa, por oposición a sujeto obligado, nos grafica mucho. Autoridad normativa, emisor, crear las normas de conducta. Sujeto obligado, destinatario, cumplir las normas de conducta. Elementos constitutivos de las normas de conducta, ocasión de la aplicación. La ocasión de la aplicación de una norma de conducta está dada por la localización espacio-temporal en la cual la prescripción tiene que ser cumplida, porque toda prescripción va a tener que ser cumplida en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Cuando hablemos de irretroactividad como principio fundamental, vamos a entender mucho el tema del tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede? Las propias prescripciones nos indican de manera explícita o implícita dónde y cuándo deben ser cumplidas. Además de, ya sabemos por quién, ¿sí? El sujeto obligado. ¿No es cierto? Por lo tanto, son ellas las que nos van a dar esa pauta. ¿Qué ejemplo les podría citar? ¿La Constitución de qué año es? A ver, ¿dónde está Tania Raquel? No veo su apellido. Habilite su micrófono, por favor. Tania Raquel. Chicos, algo que quiero hacerles notar. Uno, quiero que corrijan, por favor, sus nombres y que traten de aparecer con apellidos, ¿ya? Yo voy a empezar a hacer evaluaciones tomando en cuenta la participación en clases. Vamos a tener sesiones un poco más extensas. Pero también a la persona que no participe o no conteste voy a tener que considerar eso negativamente. Por lo tanto, por favor, queridos amigos, les pido que revisen los temas con anterioridad. Tienen todo el texto, están con las diapositivas, están cargando videos, hay tutoriales. He estado haciendo todo lo que he podido a efecto de que estemos bastante conectados, si vale el término, a través del eCampus. ¿Ya? Pero veo que también hay mucha gente que no entra al eCampus para nada, ¿sí? Y eventualmente todo lo hace a través de algún enlace que algún compañero por buen tipo le comparte por Zoom. Van a tropezar con problemas luego, yo les pido y les insto, por favor. La Constitución, les decía, ¿de cuándo es? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿De qué año es la Constitución actual? Fue promulgada en 2009. Esther Saavedra, ¿no? 7 de febrero de 2009. Exactamente. Perfecto, aquí está el de su curso. Esther Saavedra, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, doctor. Perfecto. Tenemos entonces que ha sido promulgada el 7 de febrero del 2009. Ahora, la pregunta es la siguiente. La Constitución, considerada como una prescripción, ¿nos dirá la localización espacio-temporal donde va a ser aplicada? ¿Qué dice? Es decir, el lugar y el tiempo, yo consideraría que sí. Se va a aplicar a partir del momento de su promulgación
y vamos a tener que se aplica ¿a dónde? Dice Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces nos dice localización espacial, Bolivia, porque no se aplica en Chile, no se aplica en la Argentina, se aplica en territorio boliviano. Y temporalmente vamos a tener que es después de su promulgación, ¿sí? Eventualmente. O por lo menos así debería ser. Finalmente, la sanción o consecuencia como elemento constitutivo de las normas de conducta. La sanción o consecuencia es un hecho, un hecho positivo o negativo impuesto al sujeto normativo como consecuencia del cumplimiento o incumplimiento de la norma de conducta. Puede ser de dos clases. Sanción positiva o premial, por ejemplo, el descuento en impuestos, cuando pago a tiempo, cuando pago antes del vencimiento, o eventualmente el pago de impuestos con multa cuando pago posteriormente. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tendríamos entonces ese ejemplo. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy día, esta primera parte del tema. Les quiero pedir, tienen que revisar y revisar muy bien la antinomía de criterios, exterioridad, interioridad, autonomía, heteronomía, unilateralidad, bilateralidad, coercibilidad, incoercibilidad, por favor. Tengo unos gráficos interesantes y quiero que los revisemos, pero no va a haber ninguna utilidad si seguimos bajo un sistema eminentemente magistral en el cual yo doy clases, ustedes escuchan, ¿ya? Muy bien, queridos amigos, con esto concluimos el tema acá. Que tengan buenas tardes. Un gusto saludarlos. ¿Alguna consulta? Pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere que aclare, repita algo? Distinguidos alumnos. ¿Algún estudiante desea que les repita la explicación de alguna parte? Es importante porque si se dan cuenta estamos yendo poco a poco, subiendo peldaños. No vamos a volver a bajarlos. Tenemos que ir construyendo y subiendo, ascendiendo en complejidad. Entonces, si alguien no ha entendido algo, no tenga vergüenza a los compañeros. Y no se preocupe por mí porque yo para eso estoy aquí. ¿Alguna consulta? Doctor, disculpe, ¿las Encantado. normas categóricas son obligatorias? ¿Son consideradas obligatorias? Las normas categóricas, por supuesto que sí, pero si usted se da cuenta, dan lugar a la arbitrariedad porque se dan en una suerte de imperativos categóricos sin ninguna condición. Yo aquí me adelanto un poquito y me parece excelente su pregunta, Daniel, a considerar, por ejemplo, lo siguiente, ¿ya? Y vamos a volver sobre este ejemplo. ¿Qué pasaría si tenemos una norma jurídica de tránsito que dice debes pagar multa? Es una norma categórica, ¿sí? ¿Qué pasaría? Yo no tendría nunca certeza de cuándo tengo que pagar la multa, por qué debo pagar la multa, pero simplemente tendría que sacar mi platita, ir al banco, pagar la multa. Pero si esta norma es transformada en hipotética, vamos a tener que surge una condición adicional. Y seguramente la norma me va a decir, si excedes los 80 kilómetros por hora, debes pagar una multa. Entonces ahí yo ya empiezo a cobrar certeza y mayores márgenes de libertad. ¿Por qué? Porque eventualmente, ¿no es cierto? Yo sé que si voy a 79.999 o eventualmente a 80.0000, no pago multa. Pero si voy a 80,00001, ya pago multa. ¿Sí? Primer elemento. Segundo elemento, proscriben la arbitrariedad, porque, por ejemplo, por decirles algo, yo tengo un agente de tránsito que no le caigo, y como la norma es categórica, dice, debes pagar una multa, el otro cada que me vea me hace pagar la multa y punto. Yo tendría que pagarla porque no hay otra condición en su formulación. ¿Sí? Pero si es hipotética, por mucho que yo le caiga mal, si yo no cumplo la condición adicional, no pago la multa. Por eso les decía, son raras, son muy raras, pero sí son de cumplimiento obligatorio. Es más, los invito a revisar los primeros 8 artículos de la Constitución. Revisen y a ver si me encuentran una norma categórica vinculada a una declaración bastante interesante, que fue motivo de mucha lucha en la constituyente. Ya con eso ya mejor no les digo, les diré el artículo, pero prefiero no decirles. Se van a dar cuenta cuál es. ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran que aclare? ¿He aclarado su duda, Daniel? Sí, doctor, muchas gracias. Para servirle. ¿Algo más, queridos amigos?
Queridos chicos, si no va a haber consultas para la próxima, yo creo que vamos a seguir avanzando materia y avanzar nomás, porque pareciera, o no sé si yo soy muy brillante o ustedes están ahorita, no sé, con el celular prendido, pero viendo Netflix, porque nadie me pregunta nada. Entonces, la verdad, no sé si sentirme halagado o sentirme enojado. Les pido por favor, distinguidos amigos, con toda confianza, con toda tranquilidad, no se juzguen porque los compañeros se enojen y luego en el chat les escriben o lo que sea, porque al fin de cuentas ellos no los van a calificar, voy a ser yo. Y yo jamás me voy a molestar de que me hagan una pregunta o me pidan que les explique 20 veces la misma cosa. Si puedo hacerlo, lo voy a hacer. ¿Ya? Muy bien. Si no hay ninguna consulta, quedamos acá. ¿Ninguna consulta? Muy bien. Buenas tardes, distinguidos amigos. Espero que ninguno se haya quedado con la única pregunta mala que hay, que es precisamente la que no se hace. Ya, un cordial saludo, bendiciones para todos ustedes. Cuídense, procuren no salir mucho de casa. Que estén bien. Hasta luego, Liceo. Hasta luego, chicos. Está bien, listo. Hasta Hasta luego. luego, Liceo. Claro, doctor. Hasta luego.